Radioejército.cl presenta Conversando con la Historia. Hoy estamos con el teniente coronel Alfredo Cuadri García, que pertenece al arma de artillería y es jefe del Sistema de Investigación y Desarrollo del Ejército. Es miembro de la Academia de Historia Militar. Buenas tardes, comandante, ¿cómo está? Muy bien, gracias Soledad, ¿cómo estás tú? Muy bien también. Comandante, usted tiene un currículum súper largo, así que vamos a hacer una referencia a las cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Usted se ha especializado en educación, es doctor en Ciencias de la Educación y candidato a magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico. Y además, como decía antes, miembro de la Academia de Historia Militar. Por eso, comandante, queremos conversar con usted sobre un suceso reciente, que es el aniversario de Carabineros. Carabineros, este 27 de abril, cumplió como institución 93 años de existencia. Desde la colonia y en todos los países además del mundo, los gobiernos han tratado de tener policías, de controlar los delitos, de tener bajo control ciertas situaciones. ¿Cómo era el Chile de fines del siglo XIX en términos de seguridad? ¿Había policía? ¿Habían varias policías? Yo tengo entendido que habían incluso policías a cargo de los municipios. Así es. Bueno, primero yo quiero saludar a toda la audiencia y agradecerte la oportunidad que le estás dando al Centro de Estudios e Investigaciones Militares de poder participar en este saludo a Carabineros de Chile en su 93º aniversario, porque nosotros también trabajamos estrechamente no solamente en ámbitos de defensa, sino que de seguridad. ¿Ya? Por eso el Centro de Estudio, al ser un think tank del Ejército, tenemos que relacionarnos con distintos estamentos de la sociedad. Y te cuento previamente un poco de que cuando me hicieron la pregunta de qué podíamos festejar en tema histórico, obviamente esta semana no podemos dejar pasar el aniversario de Carabineros de Chile, que es una institución, como tú bien lo dices, con 93 años de vida como Carabineros de Chile, pero ya te voy a contar un poquito más. Lo importante es que no cualquier institución tiene tanto tiempo y obviamente ha ido evolucionando a través del tiempo. ¿Hay otras policías en el mundo que sean tan antiguas, que tengan tantos años de historia? La verdad es que sí, pero yo te diría que Carabineros de Chile es una de las más longevas a nivel mundial. Ya. Déjame contarte un poco cómo nace esto. ¿Ya? Tú lo mencionabas que desde épocas de la colonia siempre ha existido la necesidad de contar con una fuerza destinada para labores policiales propiamente tal. Es así como, por ejemplo, en los albores de la patria, cuando recién estábamos empezando, teníamos dos tipos de policía. Una que se denominaba la alta policía, ¿ya?, que era la encargada de temas de orden y seguridad, lo que hacen hoy día nuestras policías, y la baja policía. Fíjate que tenía ese estatus, pero se dedicaba más que nada a lo que era la misión de aseo y mantención de la ciudad. Y era policía, la gente que hacía el aseo se consideraba policía. Sí, efectivamente. Podríamos tal vez asimilarlo al día de hoy con lo que hacen un poco los inspectores municipales. Ah, perfecto. Entonces, estaba dividido, como te digo, en alta policía y baja policía. Con el transcurso de los años, los primeros años de la República, esto se transformó en una compañía de policía, ese era el nombre, compañía de policía para vigilar y mantener la ciudad de la capital. Y también hago énfasis aquí en capital porque siempre empezamos a dejar un poco descuidado lo que pasaba en regiones. Por lo tanto, también estaba la necesidad de contar con cuerpos policiales o alguien que mantenga la seguridad en las ciudades más grandes y siempre en desmedro de la parte rural. Posteriormente, esta compañía cambió de nombre a Compañía de Carabineros. Y fíjate que es la primera vez en la historia, estamos hablando aproximadamente de 1830, 1840, que se emplea el término de carabineros, con la principal característica de esa época que tenía que ser una institución completamente apolítica, dedicados a sus labores policiales sin importar el color político de quien estuviera gobernando. O sea, dependiente del Estado y no del gobierno. Exactamente. Después, entre 1830 y 1850, existió un cuerpo de vigilantes. Y además a eso se les sumó en estas labores algo parecido que se denominó el cuerpo de sereno. ¿Todos estos coexistían, todos estos al mismo tiempo? Efectivamente, con algunos énfasis de algunas instituciones que tenían supremacía sobre otras que iban terminando su ciclo y se iban extinguiendo. Y esto fue cambiando durante los años hasta que en 1860 se creó la Guardia Municipal de Santiago, ¿ya?, que aquí definitivamente ya tenía una naturaleza militar. Los tipos tenían formas militares, armamento militar, ganado militar, es decir, caballos, y tenía una configuración distinta.
Y antes no era hacer la configuración, ¿cómo se organizaban más o menos antes las policías, antes de esta ya policía como de verdad? Mira, eran guardias que contrataba la municipalidad, donde no tenían muchos requisitos, y en el fondo era una persona asalariada que tenía determinadas tareas por cumplir. Ya. Y la verdad es que cuerpos legales que lo sustentaran tampoco había mucho. Si bien había algunas ordenanzas que normaban algunas cosas, algunos procedimientos para darle cumplimiento al marco judicial, pero esto tenía muchos matices, desde gente que lo hacía en forma voluntaria hasta el cuerpo de serenos, que también se sabe que ellos eran encargados de transmitir la hora o los mensajes a través de la ciudad. Exacto. No teníamos... O sea que era como el paraíso para los delincuentes, porque no había como una forma regular, una forma organizada de perseguir el delito. Exactamente, no había alguien que investigara. Además que los delitos eran bien especiales en esa época, no era el mismo delincuente que tenemos hoy día. Obviamente no había narcotráfico. Pero deben haber habido robos, asesinatos. Sí, pero también seguramente muchos problemas que hoy día son tierra, faltas, no son delitos, claro. Qué sé yo, gente en estado de ebriedad, robos menores, hurtos y otras cosas por el estilo. Y en este contexto nos vamos aproximando a la Guerra del Pacífico, donde te comento que, como modo anecdótico, las municipalidades de Santiago y de Valparaíso para la guerra dijeron: nosotros vamos a colocar a nuestros cuerpos de policía para ir a la guerra, y nosotros vamos a pagar a estos policías militares ahora. ¿Ya? Y de esta manera es como se constituyeron los batallones Bulnes y el batallón Valparaíso. A partir de la policía municipal. Exactamente, los vistieron de uniforme, les pagaron su sueldo, el equipamiento, el atalaje, y lo más simpático de este tema, que Santiago y Valparaíso se quedaron sin policía. Entonces, ¿quién crees tú que asumió esta labor policial en estos municipios en esa época? ¿Quién? Primero, hubo gente voluntaria que lo asumió. ¿Ya? Segundo, había una cantidad menor de policías que no fueron a la guerra, pero principalmente aquí destaca que el cuerpo de bomberos asumió la función policial. Ya. Y posteriormente se creó la Policía de Seguridad de Santiago. Ya. Así más o menos llegamos a 1896, cuando debutó la Policía Fiscal, la que duró hasta el año 1927, y de manera paralela, entre el año 1881 y también hasta 1927, existió una policía rural para cubrir ese flanco que te había mencionado, de que teníamos un poco descuidadas las provincias. Producían como hartos delitos en el campo, porque había mucho abigeato, muchos cuadreros, asaltos, había como hartos. Mira, todavía no. ¿Ya? Existía, pero todavía no. ¿Ya? Pero tenemos aquí un hito importante, que es en el año 1927. Por eso yo te digo, ¿qué pasó en el año 1927? Ya te lo voy a contar. Sí, lo vamos a saber después de una breve pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso con el comandante Alfredo Cuadri García, miembro de la Academia de Historia Militar, con quien estamos conversando sobre la historia de Carabineros. Y quedamos en un hito importante antes de irnos a la pausa. ¿Qué pasó en 1927? Bueno, yo antes quiero contextualizar cómo estaba Chile a finales del siglo XIX. Tuvimos dos eventos bastante importantes en el último 25 años, podríamos decir, de ese siglo. No sé si tú me puedes ayudar, ¿qué se te viene a la memoria cuando hablamos de los últimos años del siglo XIX? Bueno, está la Revolución de 1891, por ejemplo. Efectivamente, es un hito importante. Que fue un hito importante, que además dividió mucho la sociedad, hubo muchos problemas. Están las guerras del Pacífico, la guerra contra la Confederación. No. Sí, pero la guerra contra la Confederación es anterior. Es anterior, sí. Pero justamente tú diste en el clavo con la guerra del Pacífico, que fue entre 1879 y 1884, y la Revolución de 1891, o derechamente la Guerra Civil del 91. Sí. Estos hitos tuvieron como consecuencia principal que al término de estos conflictos hubo desmovilización de miles de soldados, que al término de su trabajo, entre comillas, en la guerra, volvieron a Chile, se encontraron sin familia, sin un oficio, con muchos problemas sociales y problemas económicos que los llevaron a transformarse en delincuentes. Te recuerdo además que en esa época no existía el sistema previsional que hoy día hay, donde ellos podían, después de ser veteranos de guerra, tener una suerte de pensión, algún proceso de retorno programado o de reinserción laboral. Aquí no había nada, se terminó la guerra. Su suerte nomás. Exactamente. Entonces esta gente se vio obligada a quedarse algunos en el norte, en las salideras, a dedicarse a la minería,
y muchos, yo te diría que un porcentaje mayor, se vino a la zona centro-sur y aquí empezaron a delinquir. ¿Y dónde era mejor? Donde había menos vigilancia. Entonces se dedicaron al bandolerismo o al cuaterismo. Ya. Y este fue un problema gigante para el Estado. Por lo tanto, Chile, entrando al siglo XX, se encontró con este flagelo de los bandoleros y los desenfrenos en los campos y localidades rurales, sin contar con un cuerpo de policía capaz de hacerles frente. La policía en ese minuto era municipal, no tenía medios, no tenía caballos, no tenía armas, no tenía el resguardo legal que los facultaba para perseguir a estos delincuentes, y estas eran verdaderas mafias que asolaban sectores, tenían sus áreas, digamos, bien delimitadas, y hacían y deshacían con total desenfreno. Entonces, las autoridades de ese entonces debieron dedicar tropas del ejército a la persecución de estos bandoleros, que, como te digo, eran verdaderas bandas organizadas en desmedro de su función principal, que era la defensa del país. Dicho sea de paso, quisiera recomendarte la lectura de un libro, y a todos los auditores, del libro Un veterano de 3 guerras, de Guillermo Parmes. Sí, es un libro súper entretenido que contextualiza en primera persona la historia de nuestro país en esos días. Así es que, archi recomendado. Ya, bueno, lo vamos a anotar. De esta manera, en el año 1901 se creó una policía ambulante, ¿ya? Con uniformes, caballos y pertrechos del ejército, para prestar servicios en el campo y combatir a estos malhechores que se dedicaban preferentemente al abigeato, que era un crimen en aumento exponencial. Obviamente, para implementar esta policía se le encomendó al ejército esta tarea, y el ejército designó a un oficial, quien fue el capitán Hernán Trizano, del regimiento Húsares de Angol. ¿Ya? Él debió organizar esta policía, que en ese entonces se llamó Gendarmes de las Colonias, con personal militar destinado para labores policiales en zonas rurales en la zona sur de nuestro país. Ya. ¿Qué te parece? Entonces, pero ya había una mezcolanza policía a esa altura. Pero claro que sí, teníamos esta guardia municipal con muy pocas atribuciones y pocos medios, que ahora era reforzado por tropas de ejército en labores policiales, pero para actuar en zonas rurales. Donde estaba el delito más duro en ese momento. Efectivamente. Luego a este oficial, a este capitán Trizano, también se le dispuso redactar un reglamento para combatir al bandidaje y la delincuencia rural. Pero debido a muchos factores políticos de la época, sociales, económicos, legales, etcétera, esta organización no prosperó y se continuó enviando tropas del ejército fuera de esta organización a cumplir con las mismas labores. Perfecto. Entonces ya teníamos varias instituciones dando vuelta para aplacar este flagelo sin ser todas eficientes. De esta manera, una parte importante de personal de ejército, fíjate que era destinado a labores policiales, no solo en el sur del país, sino que al poco andar ya del siglo XX, empezamos a tener problemas en el norte del país, en las oficinas salitreras. La cuestión social tomaba características muy alarmantes y violentas, con resultados bastante trágicos. Sí. Y obviamente esto además distraía personal y recursos del ejército en funciones ajenas a lo que eran esencialmente militares. Y con la finalidad de poder subsanar estos problemas de delincuencia y la falta de eficiencia de las policías municipales, en el año 1902 se crearon los regimientos de gendarmes, que no eran otra cosa que efectivos del ejército destinados a cumplir funciones militares en distintos lugares. Es así como en Iquique, el regimiento de caballería Húsares, a base de 2 escuadrones. En La Serena, el regimiento Arica, que era un regimiento de artillería, debió colocar 2 baterías. En San Felipe, el regimiento Lanceros también debió subordinar 2 escuadrones. En Coronel, el batallón Chacabuco hizo lo mismo. Y en Los Ángeles, el regimiento Guías debieron destinar tropas única y exclusivamente a labores policiales, lo que evidentemente demandaba un costo económico tremendo para la institución, con el consiguiente desgaste de personal, de ganado y medios del ejército en labores ajenas a nuestra misión principal. Y que además que descuidaban las labores precisamente a las que se dedicaba el ejército. Claro que sí. Así es como vamos entrando, fíjate que el año 1902, y en el 24 de mayo de ese año, bajo el gobierno del presidente Germán Riesco, si no me equivoco, se dispuso a través de un decreto supremo, el número 957 del Ministerio de Guerra, que los regimientos cazadores, lanceros, dragones y guía, todos de caballería entre paréntesis,
pusieran cada uno un escuadrón a disposición del Ministerio del Interior para labores policiales. ¿Ya? Pero en esta oportunidad se le entregó un financiamiento extra, es decir, lo necesario para comprar equipamiento, alimentación, uniforme, y asumiendo el mandato, abro comillas, de exterminar el bandidaje que azota los campos y procediendo con energía y legalidad. Ya, pero aquí ya había cierto atisbo de organización, con financiamiento Sí. diferenciado y eso. Pero aquí nuestros auditores ya perdieron la cuenta de cuántas organizaciones Sí, yo también. Yo ya hemos no sé levantado justamente para poder combatir a estos A la delincuencia. cuateros en el sur, Uh-huh. Sí, la delincuencia. Por eso en el año 1903, específicamente el 17 de marzo, se creó el regimiento de gendarmes a base de 4 escuadrones. Uh-huh. Y estos escuadrones estaban distribuidos en Santiago, en Valparaíso, en Talca y en Concepción. Y yo aquí quiero hacer énfasis de que fíjate cómo va incrementando la cantidad de personal y unidades del ejército destinadas a labores de seguridad interior. Además que todas eran dependientes de la segunda zona militar con guarnición en Santiago, Uh-huh. lo que hoy debería ser la segunda división motorizada. Ya. Pero además dependiendo del Ministerio del Interior. Fíjate por favor el desorden aquí de competencias que tenemos y atribuciones. Además, Personal ¿quién militar. obedecían? ¿Quién mandaba? ¿Quién dirigía las investigaciones? ¿A quién le respondían? No había como uniformidad en eso. Exactamente. Personal militar dependiente del ejército, el de la segunda zona militar con guarnición en Santiago, pero recibiendo órdenes del Ministerio del Interior. Uh-huh. Y obviamente aquí todos los mandos eran militares. Entonces, esto ha empezado a generar ruido. Aquí se dispuso, fíjate, que el mando de esta unidad la tenía el sargento mayor de ejército, don Manuel Antonio Vergara. El grado de sargento mayor, me permito aclarar, es lo que hoy podríamos decir que es el grado de mayor. Ah, ya. Era un oficial. Exactamente. Uh-huh. Y posteriormente lo sucedió otro militar que fue el comandante de ejército, don Roberto Dávila Baeza. Uh-huh. Pero sin embargo, pese a toda la inversión, cambios de organización, instituciones que surgían, otras que se cerraban, etcétera, el azote de los bandoleros no disminuía y por el contrario seguía aumentando. Uh-huh. Por lo tanto, esto sumado a la complejidad de la situación en las salitreras del norte exigía más atención y demandas de este servicio. Así llegamos al... Sí, comandante. Cuéntenos. Vamos a hacer otra pausa en este momento y usted va a ir a la vuelta, nos va a contar a todos qué se hizo para terminar con esto. ¿Le parece? Estupendo. Estamos de vuelta con el comandante Alfredo Cuadri García, que nos está contando esta entretenida historia de Carabineros. Comandante, ¿en qué habíamos quedado? Bueno, habíamos quedado en que llegamos al año 1906 con muchas instituciones realizando la misma tarea, la mayoría bajo un mando centralizado militar y con disgregación en todo el territorio nacional y con problemas distintos. En el norte el problema de las salitreras y en la zona centro-sur el problema de los cuatreros. Uh-huh. Por lo tanto, el 13 de enero de 1906, según un decreto supremo del Ministerio de Guerra, se reorganiza nuevamente el regimiento de gendarmes a base de 2 grupos con 7 escuadrones. Es decir, tuvimos un aumento de 4 a 7 unidades fundamentales. Por lo tanto, aquí queda en evidencia que cada vez demanda más gente y más especialización, más para el dinero, más combate recursos. de la delincuencia. Uh-huh. Sí. Mira, y fíjate que después, solo un mes después, el 5 de febrero de 1906, por decreto supremo del Ministerio del Interior, el regimiento de gendarmes pasó a llamarse ahora Regimiento de Carabineros. Ya, el primer atisbo Posteriormente, ya del nombre de la institución. Así es. Y por decreto después del Ministerio del Interior nuevamente se aprobó un reglamento orgánico. ¿Cómo iba a funcionar esto? Y lo elevó a una categoría superior de regimiento a cuerpo. Porque ya la cantidad de gente era bastante mayor a la dotación normal de un regimiento. De un regimiento, claro. Exactamente. Por lo tanto, ahora tenemos una gran institución, no con dedicación exclusiva al combate de la delincuencia, porque todavía seguían las policías municipales y otros más, que pasó a denominarse Cuerpo de Carabineros. No sé si te suena ese término. Sí, me suena, sí, absolutamente, sí. Efectivamente, esa es la explicación de por qué hablábamos antiguamente del Cuerpo de Carabineros. Sí. Bueno, fíjate que este reglamento, en su artículo primero, consigna textualmente
que el Cuerpo de Carabineros está destinado a velar por la seguridad pública y asegurar el mantenimiento del orden y la observancia de las leyes de todo el territorio de la República, y en particular los campos y caminos públicos, con una vigilancia activa, continua y representativa que constituye la esencia de su servicio. O sea, aquí describía, pero perfectamente, qué es lo que tenía que hacer la policía. Este nuevo Cuerpo de Carabineros. Pero, en el mismo texto legal, en su artículo 2, consigna súper claro, dice: este regimiento de carabineros es parte del ejército. Ya. Y en caso de guerra, tiene que ir a la guerra. Las demás tropas a las operaciones militares. Comandante, ¿y cómo llegamos a la formación, a la separación y a esta como independencia de este cuerpo de carabineros, y que se transforma en lo que, como el antecesor y lo que conocemos hoy como la policía uniformada? En el año 1907 a este cuerpo de carabineros le sumamos los gendarmes para las colonias. ¿Te acuerdas que se había creado en 1902? Sí. Entonces ahí ya definitivamente, al agregarse al cuerpo de carabineros, íbamos achicando la cantidad de instituciones. Y fíjate además que en el año 1908 el comandante de ejército, don Roberto Dávila Baeza, que fue comandante del cuerpo de carabineros, lo que hoy día es el director general, o general director, perdón, sí, general director, propuso la creación de la escuela de carabineros, porque ya necesitaban gente especializada. Y así se creó la escuela de carabineros, y además en forma paralela le dijeron, bueno, ¿saben qué? Ustedes van a empezar también a hacer guardia en el Palacio de Gobierno. Y en forma alternada, ¿ya? Carabineros hacía guardia con unidades militares. Pero aquí ya no había que entrar al ejército para ser parte de carabineros, se pasaba por una escuela aparte, para formar parte de este cuerpo de carabineros. Perfecto. Mira, y aquí hay un hito importante y bastante desconocido. En 1914 se creó el Regimiento de Carabineros de Ferrocarriles, que estaba destinado para prestar servicio en los trenes, en este importante medio de transporte de esa época. De eso no tenía la menor idea, no tenía ningún conocimiento de que hubiera habido una policía especial para los trenes, para el servicio de ferrocarriles. Mir. Bueno, pero seguíamos con el problema de que Carabineros ya había crecido harto, pero seguía dependiendo para unas cosas del Ministerio de Guerra y para otras del Ministerio del Interior. Bueno, y así pasaron los años, hasta que en 1922 Carabineros ya contaba, fíjate, con 9 regimientos montados, 24 escuadrones, un regimiento de ferrocarriles, un regimiento escuela y una sección de investigaciones policiales. Pero la verdad es que todavía seguíamos con esta duplicidad de funciones para el Ministerio del Interior y para el Ministerio de Guerra. Hasta que en la jefatura del coronel Ibáñez en Carabineros se promulgó la ley orgánica del cuerpo, que actualizó sus disposiciones reglamentarias. Aquí hacía mención a organización, a mando, a reclutamiento, los procesos de ascenso, calificaciones, composición de la planta, es decir, la carrera funcionaria, el personal, los sueldos, servicios, muchas cosas que estaban dando vuelta. Pero lo más importante, se le entregaba la facultad al presidente de la República para reemplazar a todas las policías comunales que aún quedaban en dando vuelta en todas, en varias ciudades y varias comunas del país todavía habían policías municipales. Y aquí finalmente caemos en lo que te preguntaba en un principio: ¿qué pasó el 27 de abril de 1927? ¿Qué pasó ese día? Ese día, mediante el decreto Fuerza Ley número 2484, se dispuso la unificación de los cuerpos policiales del país, y desde esa fecha se fundó oficialmente Carabineros de Chile, aumentando más su personal, sus responsabilidades, sus atribuciones, las unidades a lo largo y ancho del país. Es decir, dejó de ser el Cuerpo de Carabineros y pasó a ser Carabineros de Chile, tal como hoy lo conocemos. Comandante Alfredo Cuadri García, le agradecemos con el alma a esta entrevista. Quedamos súper informados de cómo es la historia de Carabineros. En otra oportunidad esperábamos tener la ocasión de conversar con usted de otras cosas. Muchas gracias. Encantado. Y buenas tardes. Y yo los dejo invitados a que conozcan a nuestro Centro de Estudio de Investigaciones Militares, conocido como CECIM. Consulten nuestra página web, vengan a vernos aquí a Bandera 52, donde nosotros trabajamos, tenemos una biblioteca espectacular. Te agradezco cualquier cantidad, Soledad, esta oportunidad. Muchos saludos a nuestros auditores y esperamos encontrarnos pronto. Por supuesto, comandante. Muchas gracias a todos y nos encontramos pronto en una nueva edición de Entrevista con la Historia. Radioejército.cl presentó Conversando con la Historia.